En la actualidad hay muchas personas que sinceramente buscan a Dios. Pero ¿dónde está Dios? ¿Es necesario ir a un grupo religioso para encontrarlo? Actualmente existe un pueblo elegido por Dios. Y si es así, ¿quiénes son? Al mirar a nuestro alrededor, encontramos diversos grupos apoyados con la Biblia, afirmando ser el pueblo elegido de Dios. Todos usan la Biblia para respaldar su afirmación. Y si usan la Biblia como base, ¿por qué existe tanta división? Encontramos diversos grupos religiosos que cada uno de ellos tiene una doctrina distinta entre ellos. Por ejemplo, vamos a darle un vistazo a la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el Buen Pastor. ¿Quién es la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el Buen Pastor? Es una agrupación fundada por el señor José María González Rodríguez entre los años 1942 a 1977. Todo se debió a la inquietud y a la intolerancia de diversos hermanos del grupo denominado Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Para estos hermanos ciertos actos no les pareció correcto. No soportaron que ciertos hermanos supuestamente estaban pecando deliberadamente. Y en lugar de ir y exhortarlos a que dejaran el pecado, en lugar de combatir el pecado que se estaba originando supuestamente en la Iglesia Luz del Mundo, mejor decidieron salirse e invitar a otros hermanos de la Iglesia Luz del Mundo, meterles ciertas ideas y sacarlos de la agrupación e irse a otro. Se salieron e iniciaron un grupo muy distinto al que venían practicando. Las prácticas que se estaban dando en la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, luz del mundo, eran incorrectas, decían estas personas. Lo único que combatían eran ciertas costumbres, no estaban combatiendo la doctrina, no estaban en contra de los preceptos de la Iglesia Luz del Mundo, sino únicamente de las costumbres que estaban llevando ciertos hermanos. Este grupo inquieto e intolerante decidió seguir adelante con la misma doctrina y ciertas costumbres de la Iglesia Luz del Mundo. Los cambios fueron muy pocos, entre ellos el título nuevo que se le dio a la iglesia. Primeramente se le llamó Iglesia del Dios Vivo, el Buen Pastor. Fue el propio José María González Rodríguez el que decidió ponerle Iglesia del Dios Vivo, el Buen Pastor, para posteriormente, por acuerdo mutuo, se les decidió llamar Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el Buen Pastor. Como segundo cambio fue la forma de vestir y usar el velo, el tipo de falda. Durante 35 años se mantuvo una estricta vigilancia en estas costumbres, que poco a poco se fueron modificando en la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el Buen Pastor. Cuando el señor José María González Rodríguez sufre un percance en Florida,
que le arrebata la vida es cuando su sucesor Epifanio Barbosa, 1977-1992, empieza a realizar cambios desde el cuerpo ministerial directivo, que es la máxima autoridad en la iglesia, hasta las iglesias locales. Ya había un término, ya habían ciertos preceptos para dirigir al grupo del buen pastor. Se sembraron ciertas costumbres, así como cambios como la cena del Señor. Fue el parecer del señor Epifanio Barbosa repartir varias copas para tomar el vino. La cena del Señor fue completamente modificada, cambiada. De estos cambios solamente se dieron cuenta ciertas personas bien allegadas a esta agrupación. Otras enseñanzas quedaron ocultas al grado de que hasta ciertos pastores las desconocen. Cada vez los cambios se fueron dando en la organización y estructura de esta iglesia. Algunas costumbres fueron retomadas y otras rechazadas, otras reafirmadas y perfeccionadas por el nuevo sucesor Fidencio Delgado Ibarra, 1992. Ahora las jóvenes solteras y las niñas estaban obligadas a cargar el velo. Ya no eran libres como al principio de la fundación de esta agrupación. La disciplina y reverencia que aquí se exige es que antes de entrar al templo, toda mujer debe cargar el velo y orar de rodillas, cerrando los ojos para elevar la mente supuestamente a Dios. Y la mujer o el hombre que quiera contraer matrimonio debe hacerlo entre los mismos creyentes de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Y será el pastor el indicado de valorar dicha situación. Son 3 los representantes de esta iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. José María González Rodríguez, 1942-1977. Epifanio Barbosa, 1977 al 1992. Fidencio Delgado Ibarra, 1992 hasta la actualidad. Dentro de sus doctrinas destaca la doctrina de un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son 3 personas distintas, es solo Dios. Si se habla de Jesús, es hablar del mismo Padre. Si se habla del Padre, es lo mismo que hablar de Jesús. Y hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios. Es un solo ser. No hay muchos seres, solamente un solo ser, una sola persona, llamado Dios. Los demás son títulos. Eso es todo. Esa es una de las doctrinas que está siendo predicada por este grupo llamado el Buen Pastor. Su organización se compone de un cuerpo ministerial directivo, todos obispos con diversa función. En los templos locales o iglesias sucede lo mismo, pero se les llama pastores y tienen sus ayudantes que ofrecen diversos servicios, y también algunas de las mujeres se desempeñan con otras funciones, entre ellas diaconisas y etc. El sostenimiento económico de esta iglesia se mantiene a través de ciertas cooperaciones que aportan los feligreses con el objeto de estar bien con Dios.
Para los feligreses, cumplir con este requisito es recibir bendiciones de Dios y probablemente la salvación. Entre esas cooperaciones son las denominadas ofrendas, primicias, construcción de templos, sostenimiento económico del pastor y su familia. ¿Cuáles son las doctrinas establecidas por esta iglesia? El libro editado por la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, El Buen Pastor, denominado Constitución de 1990, es poco claro en ciertas doctrinas, como el alma inmortal, el infierno, la tierra arderá con fuego, hogar celestial, la venida del Señor, resurrección, la gran tribulación. Estas doctrinas están en segundo plano, no prevalecen como doctrinas importantes en la iglesia. Para la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, el Buen Pastor, una de las doctrinas muy importantes es predicar un solo Dios. Tienen parte de pentecostalismo, tienen parte del grupo pentecostés, ¿sí? Así es como convierten a su gente. Pues bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos para pertenecer a esta iglesia? A la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, el Buen Pastor. ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda pertenecer a esta iglesia? Primero es ir participando regularmente de los cultos que realiza esta agrupación en los días indicados. Y después de cierto tiempo viene otro requisito, el bautismo, que viene siendo el compromiso que tienes como persona de cumplir con las obligaciones y los derechos que dicha agrupación establece. ¿Cómo se llama el libro que contiene todas las reglas, las normas o preceptos establecidos por la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, el Buen Pastor? El libro se llama Constitución de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, el Buen Pastor, de 1990. Es este libro que contiene diversas normas que están obligados todos los feligreses de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, el Buen Pastor. Dichos preceptos deben de ser cumplidos a como marca esta Constitución. De no cumplirse por miembros desordenados y desobedientes, existe la suspensión temporal e indefinida, excomunión y la deposición de la iglesia. Todo feligrés es sometido a juicio si cometió unos actos violatorios de dicha Constitución. El no seguir las órdenes de la iglesia trae como consecuencia un dictamen y juicio. Este procedimiento es llevado a cabo por el pastor de la misma iglesia local si se trata de un feligrés. Y si el pastor cometió el desorden, le toca al obispo de la zona enjuiciarlo. Parte de estas reglas se encuentran en el libro Constitución de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, el Buen Pastor, del año 1990. Es un libro que únicamente lo tienen personas allegadas a dicha agrupación. Es un libro que prevalece en la iglesia como libro de doctrinas, costumbres y mandatos dentro de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, el Buen Pastor. En este libro
denominado Constitución de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el Buen Pastor, encontramos ciertas reglas, preceptos establecidos por la misma agrupación, como la forma de vestir, cómo se debe hacer la oración, qué debes usar, qué no debes comer o tocar, ver, reglas que aparentemente tienen un apoyo bíblico. No debes usar maquillaje, aretes, pintura, en el caso de la mujer, short o pantalón. No debes enchinarte el cabello, no se debe tomar nada de alcohol o bebidas embriagantes. Está prohibido bailar y escuchar música mundana. Los instrumentos musicales en la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, no se permiten, dicen ellos. No debes tener trato íntimo con la sociedad y un sinnúmero de reglas que traen como consecuencia al grado de la discriminación de personas. Es este libro, Constitución del Buen Pastor, que establece claramente la posición doctrinaria de la Iglesia. La doctrina de un solo Dios, un solo ser, una persona. Esto trae como consecuencia negar las doctrinas fundamentales de la Escritura, de las que estableció nuestro Señor Jesucristo. Entre las doctrinas que la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el Buen Pastor, niega son las siguientes. Nunca vino el Mesías llamado Jesucristo, porque es el Padre. No murió Jesús por nosotros, porque es el Padre. Nunca hubo resurrección, porque Dios Padre nunca muere. Jesucristo no es hijo de Dios, porque es el Padre. No hay mediador entre Dios y los hombres, pues solamente hay un solo Dios y un solo ser. Nadie se sentó a la derecha del Padre, pues Jesús es el Padre. No existió un Cordero de Dios, pues Dios es el único. Jesucristo no tiene Padre. Jesús nunca recibió un bautismo, porque Él es el mismo Dios. A Jesús no se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra, pues es el mismo Padre. De manera que la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, con su libro Constitución, está negando las doctrinas fundamentales de la Biblia y se hace merecedora del texto bíblico, primera carta de Juan 2, versículo 22. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y a la vez al Hijo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esta iglesia. De acuerdo a la doctrina predicada por esta iglesia en su libro ya mencionado y el que estamos analizando, encontramos que ya no habría necesidad de ir a San Pedro Totoltepec, México, o al lugar que usted asista del 10 al 14 de abril para la celebración de la Santa Cena. Porque de acuerdo a la doctrina de esta iglesia, Jesús nunca murió, porque solamente hay un solo ser y es el Padre. Y si no murió, entonces la Santa Cena ya no tendría caso celebrarla, porque en ella se proclama la muerte
de nuestro Señor Jesucristo, tal como la misma iglesia lo menciona. Esta iglesia ha venido proclamando sus doctrinas muy discretamente, al grado de que las otras agrupaciones religiosas piensan y creen que es la misma doctrina que se predica en las demás agrupaciones. Por esa razón, hasta la actualidad no había existido cierta información real y fidedigna que compruebe quién es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Y con el objeto de protegerse, esta iglesia invita en ocasiones personal del Estado Mayor Presidencial para la celebración de los actos cívicos que lleva a cabo, para acreditarles a las autoridades de esta manera que es una iglesia muy respetuosa con los símbolos patrios, y se le permita de esta manera seguir avanzando, seguir adelante sin tener obstáculo alguno. Lo que opinan sobre la fundación de este grupo. Nuestro movimiento fueron la iglesia de Cuautla, la iglesia de San Pedro, la de México Distrito Federal, Aguatepec del Camino y dos misiones que eran la de Tampico y la de Veracruz. Los fundadores fueron principalmente el hermano José María González, primer obispo de nuestra iglesia, el hermano José Isabel Acevedo, nuestro hermano Lino Figueroa, nuestro hermano Vicente Martínez, Domingo Vega, Marcelino Vargas y Pablo Holguín. Ellos fueron los que, gracias a Dios, principiaron nuestro movimiento. Por ejemplo, hoy, la Santa Cena, ¿sí? Puntos fundamentales. Ahora ya pues hay más, la honestidad en la mujer cristiana, el tapado, son los puntos doctrinales que la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, practica. Esta iglesia ya ha caminado 74 años desde su fundación y le está diciendo a todas las personas que son el pueblo elegido de Dios, porque se abstienen de muchas prácticas paganas, predican y ensalzan el nombre de Jesucristo, son los únicos que bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. Existen muchos milagros, curaciones y señales que identifican a este grupo como el verdadero pueblo de Dios. Esta iglesia es el Israel espiritual, dicen ellos. En los principios de la fundación de este grupo fue el Espíritu Santo que inspiró a José María González Rodríguez llamar al pueblo de Dios como iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Y el fundamento bíblico se encuentra registrado en el Evangelio de Juan 14:7 y en la primera carta a Timoteo 3:15. Esta es la verdadera historia de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. De la iglesia cristiana sale el grupo Luz del Mundo, y de esta iglesia sale la iglesia El Buen Pastor, del cual estamos analizando. Esperamos que este análisis y este estudio de esta agrupación le haya ayudado a identificar verdaderamente quién es esta agrupación religiosa. Sea usted humilde y acepte lo que en verdad existe
en dicha agrupación. Y que Dios le colme de muchas bendiciones y a su vez a muchos hermanos de esta iglesia les haga entender si existe o no existe un error de doctrina. Que Dios los bendiga. Advertencia. Tenga usted mucho cuidado con las agrupaciones religiosas. Nuestro Señor Jesucristo ya nos los había advertido, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se lo he advertido de antemano.